el proceso de fermentación de la aceituna para mejorar características organolépticas y conservación del producto. ¿Está claro? ¿Estamos con eso? Sí, ¿Dudas? no, no. Bien, no hay dudas. Pasamos a encurtidos. Encurtido, ¿qué es un encurtido? Un encurtido es un producto hortícola fermentado. Un pepino, una zanahoria. Es lo que vamos a usar para hacer, por ejemplo, los picles. Ese producto encurtido, ¿sí? Se va a conservar por acidificación. Esa acidificación yo la puedo lograr de dos maneras distintas. Lo puedo agregar agregando sal y de esa manera activo bacterias lácticas que producen ácido láctico y bajan el pH y hablamos de un encurtido fermentado. O lo puedo agregar lograr directamente agregando vinagre o ácido acético y hablamos de un encurtido no fermentado. ¿Estamos? A mí el que me interesa fundamentalmente es el fermentado, que es donde vamos a trabajar nosotros. La producción de un curtido tiene dos fases, una fase de fermentación y una fase de elaboración. Nos vamos a detener en la fase de fermentación. ¿Sí? Esa fase de fermentación la vamos a lograr fundamentalmente por medio de la aplicación al encurtido de un cultivo iniciador formado por bacterias ácido-lácticas que me van a producir un rápido descenso de pH para inhibir de esa manera otro tipo de microorganismos. Como dijimos, el rápido descenso de pH lo voy a lograr induciendo el desarrollo de bacterias lácticas por medio del agregado de sal. De esa manera voy a tener dos métodos de fermentación láctica. Un método de baja concentración salina y un método de alta concentración salina. En el método de baja concentración salina, ¿qué voy a hacer? Tomo las aceitunas, las coloco en un depósito y le agrego una salmuera de fermentación al 8%. ¿Sí? Lo dejo en esa salmuera de fermentación al 8% durante una semana. ¿Estamos? Perdón, dije aceituna. El picle que quieran. Lo dejo una semana. A la semana comienzo a agregar a esa salmuera de fermentación sal suficiente para ir aumentando la concentración salina en un 0,8% semanal hasta alcanzar una concentración final del 16% de sal. ¿Está claro? Entonces yo tengo una salmuera de partida del 8% durante una semana y luego semanalmente voy agregando sal para pasar del 8 al 8,8%, del 8,8 al 9,6% y así hasta llegar al cabo de varias semanas a un 16%. Este método de baja salinidad tiene como ventaja que es un método en donde la fermentación se logra rápidamente por medio de una mayor y más rápida producción de ácido acético, pero como desventaja tiene que no me va a controlar muchos de los microorganismos alterantes de alimentos. ¿Está? Por otro lado, el efecto que va a tener es que en este mecanismo va a haber una menor liberación de azúcares del fruto hacia la salmuera de fermentación, pero que esa menor liberación va a ser muy rápida. ¿Está? Bien. El otro método es el método de alta salinidad, donde voy a partir de una salmuera del 10%, lo voy a dejar una semana y a la semana voy a ir agregando cantidad de sal suficiente
para ir aumentando semanalmente la concentración salina en un 0,5% hasta alcanzar esa concentración final del 16%. En este método, la fermentación es más lenta, la producción de ácido láctico es menor y más tardía, voy a tener una mayor migración de azúcares del fruto a la salmuera, pero durante más tiempo. ¿Está? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Con esto lo que voy a lograr es que esa salinidad me generó la estimulación de las bacterias lácticas que estaban en la superficie del producto o que yo había agregado como cultivo iniciador y favoreció el desarrollo de esas bacterias sobre cualquiera de los otros microorganismos patógenos o alterantes de alimentos. ¿Estamos? Esos microorganismos generaron ácido láctico, bajaron el pH y al bajar el pH favorecieron fundamentalmente las características organolépticas del producto y la conservación del producto. ¿Estamos? Dentro de las bacterias lácticas, de esto se los voy a contar, tenemos bacterias ácido lácticas, bacterias productoras de gases y levaduras. Las bacterias de ácido lácticas son las que mencionamos anteriormente, que son las que van a actuar, ¿sí? Las bacterias productoras de gases son bacterias que actúan en una primera etapa, se inhiben rápidamente por pH, y las levaduras fundamentalmente actúan en un primer estado aportando lo que necesitan las bacterias lácticas para actuar. Pero normalmente son microorganismos que van a actuar alterando el producto final obtenido. ¿Sí? Ya sea oxidando el producto o degradando el producto. O sea, voy a intentar de alguna manera controlar el desarrollo de estas levaduras. Estas levaduras las voy a controlar mediante luz UV, en el caso de las oxidativas, o mediante el agregado de ácido ascórbico, en el caso del resto de las levaduras. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿Quieren parar un ratito o seguimos? Por mí estoy bien, no sé. Que acá viene lo que más me gusta y acá viene con lo que voy a hacer sufrir los agrícolas el año que viene, el cuatrimestre que viene. Nos estaría faltando, ahora les cuento vinos, chicos, vemos bebidas fermentadas y les doy un pantallazo de prebiótico y probiótico. Nos estará faltando 40 minutos, no más de eso. ¿Está? Por mí seguimos, no sé, los chicos. Sí, ¿Qué sí, opinan? sigamos. ¿Están ahí o todavía desaparecieron? Sigamos, sigamos. ¿Dónde están? Vamos, profe. Bueno, sigamos. Vamos a vino. ¿Cómo se define vino? El vino se define como el producto de la fermentación de la uva sana. Cuidado que no es el único producto que puedo fermentar para hacer vino, pero cualquier otro producto que yo fermente para hacer vino se va a denominar vino de tal fruta. El vino es el vino de uva. Bien. El proceso por el cual yo voy a cosechar la uva de la planta es lo que se conoce como la vendimia. ¿Sí? El momento de vendimia lo voy a seleccionar fundamentalmente en base a dos aspectos: sanidad del cultivo y contenido de azúcar del fruto, que es lo que me va a asegurar posteriormente un vino de alta calidad. O sea que la uva esté sana y que tenga azúcares. ¿Por qué? Porque van a ser el sustrato fermentable. Yo voy al campo,
recolecto la uva, trato de que esa recolección sea lo más cuidadosa posible. Normalmente se hace en forma manual o con un equipamiento especial que trata de no golpear demasiado el fruto. Eso lo voy a colocar en camiones recolectores donde van a haber unos canastos de no más de 25 kilos de producto. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar de evitar es que la uva se aplaste. Entonces rápidamente voy a ir cargando los canastos en esos recolectores y lo voy a transportar al lugar de procesado. Una vez que llego al lugar de procesado, hago el muestreo y determino estado sanitario de la uva y contenido de azúcares para saber cuál es el punto de partida de mi material. ¿Está? Porque si yo compruebo, por ejemplo, el estado sanitario que no era tan óptimo, voy a tener que procesar el producto antes de empezar a vinificar, porque me va a estar faltando elementos que voy a necesitar. Muy posiblemente tenga que agregar sales amoniacales y un complejo vitamínico, porque si no, no me voy a tener suficiente producto para una fermentación alcohólica adecuada. Está porque hago el muestreo para saber qué hago. Entonces, recolecto, recepciono la uva y la muestreo. Viene la primera etapa que es el despalillado. En el despalillado voy a eliminar los raspones de la uva. ¿Qué es el raspón? Es la parte leñosa. Es lo leñoso del racimo más los pedúnculos, que es lo que está uniendo la valla a la estructura leñosa. Eso lo elimino. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, puedo seguir procesando el vino, pero me va a transferir amargor al producto obtenido. Me va a modificar y me va a variar el sabor del producto. Entonces lo primero que hago es eliminar la parte leñosa del racimo, que serían los raspones, y me quedo con las bayas. En la baya yo voy a distinguir una parte sólida, que es lo que vamos a hablar como ollejo, que está formado por la piel del fruto, la pulpa del fruto y las semillas del fruto. ¿Está claro? Y una parte líquida, que es lo que se va a conocer como mosto, que es lo que está contenido dentro de la pulpa del fruto. ¿Está? Entonces yo voy a distinguir una parte sólida y una parte líquida en el fruto. Una vez que despalille, eliminé los raspones, paso al estrujado. El estrujado lo voy a realizar por medio de dos tipos de máquinas, o una estrujadora o una pisadora. Para lo cual yo previamente, de alguna manera, induje una leve lesión en el ollejo, en la piel del ollejo. ¿Para qué? Para favorecer la liberación de la pulpa, que es lo que contiene el mosto. Eso es lo que voy a hacer en el estrujado. Voy a separar la pulpa que tiene el mosto del resto de la parte sólida. ¿Estamos? Siempre tratando de dañar lo menos posible la piel y las semillas. Porque si yo daño la piel o las semillas, transfiero sabores desagradables al vino, sabores amargos, debido a la composición que tiene ambos procesos. Una vez que estrujé, que separé la pulpa del resto de los sólidos del vino, procedo al encubado. Voy a colocar esa pulpa y esos sólidos en un depósito. ¿Sí? En ese incubado lo que voy a hacer es que se vaya separando por procesos fermentativos
la parte líquida de la pulpa, que sería el mosto, del resto. Entonces ahora en el incubado me va a quedar la parte líquida, que es el mosto, y el resto de los sólidos precipitados, donde va a estar la piel del ollejo, el resto de la pulpa y las semillas. ¿Está? En ese incubado va a comenzar el proceso fermentativo. Acá es donde voy a tener la actividad del cultivo iniciador que yo agregue. Acá es donde va a ocurrir la fermentación alcohólica. ¿Sí? En esta etapa voy a tener también, mientras se va incubando, voy a tener dos procesos que son el remontado, que ¿en qué consiste? Yo acá voy a tener sólido más líquido, ¿sí? Yo en el sólido tengo características muy importantes que me van a aportar el líquido. Por ejemplo, en el sólido tengo la piel del ollejo, que tiene taninos, polifenoles, entre otros compuestos, que van a aportar, por ejemplo, el color al mosto, que va a ser un resultado final del vino. Entonces yo quiero que ambos compuestos estén en contacto. ¿Para qué? Si bien lo que me va a constituir el vino es el mosto, el ollejo le va a transferir características particulares muy importantes. Entonces, ¿en qué consiste el remontado? En el remontado, yo voy a tomar parte del mosto, lo voy a sacar por la parte inferior del depósito y lo voy a volver a incorporar por la parte superior, regándolo para que se vuelva a mezclar. Durante el proceso fermentativo, yo tenía, imagínense en el depósito, acá lo que pasa es, las bacterias ácido lácticas generan el ácido láctico y me van liberando toda la parte líquida del mosto y me queda el sólido. En algún momento van a actuar bacterias ácido lácticas heterofermentativas que van a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a burbujear y al burbujear me va a mezclar todo el contenido, levantando los sólidos que estaban al fondo del depósito y llevándolos a la superficie. Esos sólidos en la superficie me van a formar una estructura que se llama sombrero, que está formado por la piel, restos de pulpa y las semillas. Yo con el remontado lo que logro es que ese sombrero se vuelva a mezclar con el mosto para transferir características. Y ahí viene lo que es el bazuqueo. Yo una vez que hago el remontado y riego el mosto, ¿sí? Riego el sombrero, con un bazuqueador o con una varilla, rompo el sombrero para que se vuelva a incorporar y se vuelva a mezclar con el mosto, transfiriéndole características. ¿Está? Eso lo voy a hacer durante el proceso de fermentado, permanentemente. Ese proceso de fermentado va a durar hasta 6 días en los vinos jóvenes y hasta 10 días en un vino reserva o un vino de crianza, que son vinos más viejos. ¿Está? Una vez que terminó el incubado, ¿sí? Procedo a la maceración. En la maceración, que acá yo les conté toda esta etapa completa, que es el incubado, la maceración y el fermentado. ¿Sí? Una vez que completé todo esto y que yo lo dejé fermentar esos 6 a 10 días, hago el descube. El descube es recolectar del depósito el mosto fermentado, el vino, y llevarlo a otro depósito. ¿Sí? Ese vino que yo recolecté, en un primer momento, se llama vino yema, que es el vino que quedó
que resultó de la fermentación y que quedó libre en el depósito donde hice el incubado. Ese vino yema es un vino de alta calidad. Pero gran parte del vino, hasta un 15% del vino generado, me queda retenido en la parte sólida. Entonces, voy a hacer lo que se habla acá, el prensado. Voy a prensar la parte sólida para liberar el resto del vino. Y eso es lo que se llama como vino prensa o vino de prensado, que es un vino que tiene una característica de un vino muy aromático, porque ahí quedaron retenidos gran parte de los compuestos aromáticos. Ese vino de prensa no lo mezclo nunca con el vino yema, lo mantengo separado. ¿Está? Son dos tipos de vino diferentes. Una vez realizado el descube, comienza una segunda fermentación que en realidad inicia apenas finaliza la fermentación alcohólica o cuando yo le brindo las condiciones óptimas para que ocurra. Es una fermentación maloláctica que es generada por bacterias lácticas, que tiene por finalidad transferir características benéficas o perjudiciales muy particulares al vino. O sea, yo puedo inducirla o puedo inhibir esa fermentación maloláctica. Y posteriormente hago la crianza o envejecimiento del vino. ¿Estamos? Esas son las etapas de vinificación. Nos vamos a detener en la fermentación alcohólica que ocurre en el incubado, dentro del primer depósito.